Hola, me llamo Sherilyn Payne, soy abogada con la oficina legal de Fenton & Keller y somos abogados para Employnet, su empleador. Hoy voy a hablar sobre cómo evitar el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo y también sobre adaptaciones razonables para empleados con incapacidades. Esta presentación es interactiva, es decir, que durante la presentación van a haber pruebas chiquitas. Yo les voy a presentar las pruebas, las preguntas, las posibles respuestas, darles unos segundos para pensarlos y entonces yo les voy a dar las respuestas, ¿ok? Aquí vamos a comenzar con el primer ejemplo con unas preguntas, así que comenzando con una prueba. Estás en casa, relajándote, viendo la tele, de repente recibes un texto. Miras tu teléfono, tu celular y ves que es un texto de un compañero de trabajo, alguien que no conoces muy bien, pero en el texto está diciendo eres muy atractivo, hace comentarios insinuantes y te sientes muy incómodo. Sientes que vas a tener que regresar al trabajo, ver a esta persona. ¿Qué haces? ¿Tratas el asunto como algo privado que pasó fuera del trabajo? ¿O B, reportas el incidente al supervisor del cliente en el sitio laboral? ¿O C, reportas el incidente al director de recursos humanos de Employnet o un representante de Employnet? ¿O D, las respuestas B y o C son respuestas correctas? ¿Qué piensan? La respuesta correcta es D. Puedes reportar el incidente al supervisor del cliente en el sitio laboral, allá donde estás trabajando, o al director de recursos humanos de Employnet o un representante de Employnet. Así que no importa que esto está pasando fuera del trabajo. Este es un texto de un compañero de trabajo, alguien que vas a enfrentar en el trabajo, vas a tener que estar ahí en el sitio de trabajo con esta persona y debes reportar esto para que se pueda tomar una acción para tratar con la situación. Aquí tenemos otra situación. Estás trabajando en el negocio de un cliente. Uno de los empleados del cliente siempre está allá donde estás trabajando, aunque ustedes no hacen ningún trabajo juntos, pero allí siempre está. Y te hace comentarios como, me gusta cuando llevas el pelo suelto y cuando llevas esas camisas apretadas. ¿Qué haces? Este no es empleado de Employnet, este es empleado del cliente. A. Reportas el incidente al director de recursos humanos de Employnet o a un representante de Employnet. B. Reportas el incidente al supervisor del cliente en el sitio laboral. C. Manejas la situación tú mismo. D. La respuesta A y o la respuesta B es correcta. ¿Qué piensa? La respuesta es D. Parece familiar, ¿verdad? Así que reportas el incidente al director de recursos humanos de Employnet o a un representante de Employnet o al supervisor del cliente en el sitio laboral. Aquí no importa que este empleado no es empleado de Employnet, no importa que es empleado del cliente. Como esta persona te está afectando en el lugar de trabajo, esto es algo que debes reportar para que se pueda tomar una acción. Así que, ¿qué vamos a discutir hoy? Vamos a hablar sobre el acoso ilegal, concentrando en el acoso sexual. Vamos a hablar sobre la discriminación y la represalia en el lugar de trabajo. Vamos a hablar sobre la intimidación o la conducta abusiva en el trabajo, cómo comportarse cuando está en el trabajo
lo que debes hacer si eres víctima de o testigo a conducta de esta clase, lo que debes hacer si tienes una incapacidad y necesitas una adaptación razonable, y las pólizas de Employnet. Primero vamos a repasar partes de las pólizas de Employnet. Tú has de haber recibido o vas a recibir una copia de la póliza sobre la prevención de acoso, discriminación y represalia en el trabajo, que es la póliza de Employnet. Hay un acuse de recibo con esa póliza que ya que hayas repasado la póliza debes entregar eso, firmar el acuse de recibo y entregar ese acuse de recibo al director de recursos humanos. Como yo no voy a repasar la póliza palabra por palabra, es importante que tú lo hagas cuando tengas tiempo. El compromiso de Employnet es proveer un ambiente de trabajo para sus empleados, voluntarios, contratistas independientes, pasantes no compensados y solicitantes que sea libre de discriminación, acoso y represalia. Employnet prohíbe estrictamente la discriminación y el acoso de cualquier clase, incluso la discriminación y el acoso basados en sexo, y esto incluye embarazo, embarazo percibido, parto, lactancia o condiciones médicas relacionadas, la raza, el color, el credo religioso, que incluye vestimenta religiosa o aseo religioso, género, identidad de género y expresión de género, que es algo que vamos a hablar en más detalle más adelante, edad, que es 40 años de edad o más, incapacidad mental, incapacidad física, condición médica legalmente protegida, información genética, origen nacional, descendencia, estado matrimonial, estado militar o como veterano, orientación sexual o cualquier otra característica protegida bajo la ley federal o estatal o estatuto local. ¿A quién aplica esta póliza? Aplica a toda persona involucrada en la operación de Employnet y prohíbe la discriminación, el acoso y la represalia ilegales por empleados, gerentes, supervisores, compañeros de trabajo, contratistas independientes, pasantes y voluntarios de Employnet, y también terceras partes que incluyen pero no se limitan a clientes, visitantes, suministradores, vendedores y otros haciendo negocio con Employnet con los cuales empleados tienen contacto durante su trabajo con Employnet. Así que los empleados de Employnet están protegidos del acoso o la discriminación por cualquiera persona con quienes tengan contacto debido al trabajo. Así que si tienes que ir a hacer un mandado, que el supervisor te manda a hacer un mandado y allá a donde vas, digamos a una tienda, te acosan, estás protegido de eso. Lo debes reportar. La póliza de Employnet también prohíbe lo que llamamos la conducta abusiva y hostil, que es básicamente la intimidación. Y esta es conducta llevada a cabo con malicia que una persona razonable encontraría hostil, ofensiva y no relacionada a los intereses de negocio legítimos de Employnet. Vamos a hablar en más detalle más adelante sobre la conducta abusiva. La póliza también prohíbe el favoritismo sexual, y eso es cuando tenemos a empleados que están calificados para hacer un trabajo pero se les niega una oportunidad o un beneficio de empleo porque la persona quien recibió esa oportunidad se sometió a avances o solicitudes sexuales. Es decir, una persona, un supervisor le pidió a un empleado que participara en, digamos, una relación sexual y esa persona recibió beneficios de empleo aunque otra persona estaba más calificada, pero se negó a hacer eso.
También se prohíbe el favoritismo o tratamiento preferencial en los términos y las condiciones de empleo a base de conducta sexual, atracción sexual, apariencia y o características o atributos físicos. La póliza también prohíbe el acoso y la discriminación en la forma de estereotipos sexuales, y eso es cuando uno hace una generalización que alguien de un sexo en particular es mejor para hacer cierta clase de trabajo o no puede hacer cierta clase de trabajo. Por ejemplo, piensa que las mujeres no pueden tomar un trabajo en que viajan porque van a tener niños en la casa, o solo los hombres pueden hacer trabajos pesados. Esos son estereotipos sexuales. La póliza también protege a empleados en transición de la discriminación y el acoso. Y esto es algo que vamos a hablar en más detalle más adelante, pero tiene que ver con empleados transgéneros. Para mí la parte más importante de la póliza de employment es cómo reportar algo que ha pasado. Si crees que los comentarios, gestos o conducta de cualquier cliente, supervisor o gerente en el sitio del cliente, compañero de trabajo, empleado de employment, supervisor o gerente de employment, contratista independiente, cliente, vendedor u otra tercera parte haciendo negocio con o para employment constituyen acoso, discriminación, represalias o mala conducta en violación de la póliza de employment, se le requiere reportar los hechos del incidente de inmediato al director de recursos humanos de employment o a tu supervisor en el sitio del cliente o a un representante de employment. El reporte debe de ser verbal o escrito, así que no tiene que ser en forma escrita. Debe de incluir detalles del incidente, nombres de los individuos involucrados, nombres de cualquier testigo. Así que cualquier detalle, la fecha en que ocurrió, la hora en que ocurrió, a dónde fue que pasó, quién más estuvo allí, si fue acoso verbal, qué fue lo que la persona dijo. Si es acoso físico, es que la persona le tocó, le abrazó, qué fue lo que pasó. Si es acoso visual, algo que se le mandó, por ejemplo, en su celular, enseñar eso a su supervisor para que puedan ver el acoso. Cualquier gerente de employment o del cliente o supervisor de employment o del cliente o empleado quien recibe una queja o reporte de acoso, discriminación o represalia debe de reportar esto de inmediato al director de recursos humanos o al presidente de employment. Y así se puede investigar la queja de acuerdo con la póliza. Employment mantendrá la queja y la investigación confidenciales en la medida de lo posible. ¿Qué quiere decir eso? Así que a veces uno se siente quizás avergonzado que algo le ha pasado y dice al supervisor, yo te quiero decir algo, pero solo entre nosotros, no quiero que le diga a nadie más. Pero como supervisor, su supervisor tiene el deber de reportar esto para que se pueda hacer una investigación y para que esta conducta ya no ocurra. Así que aunque su supervisor mantendrá la queja lo más confidencial posible, no lo puede mantener nomás entre ustedes dos. Así que, ¿qué pasa ya que reportes algo? Va a haber una investigación. La póliza de employment es que un individuo calificado investigará la queja de manera oportuna, en una forma justa, exhaustiva, objetiva y completa, y proveerá a todas las partes con el proceso debido. ¿Qué significa eso? Así que el investigador hablará con la persona que se está quejando, hablará con la persona acusada, hablará con los testigos, les dará a todos la oportunidad de decir lo que pasó. Al concluirse la investigación, Employment
evaluará si la discriminación, el acoso o la represalia han ocurrido basados en las pruebas recopiladas. Employnet tomará en cuenta la totalidad de las circunstancias, incluso la naturaleza de la conducta y el contexto en que ocurrió, y determinará las opciones apropiadas para acciones correctivas y resoluciones cuando sea necesario. Así que Employnet va a ver todo lo que pasó. Si un empleado está diciendo tal y tal me dijo una broma sexual, y se habla con la otra persona y esa persona dice, bueno, él me dijo una broma así primero, todo eso se va a tomar en cuenta. Employnet lo más pronto posible comunicará sus conclusiones, incluso la acción correctiva que se tomará, si es que se tomará alguna, al acusado y a la persona a quien se quejó, y cuando sea apropiado a cualquier otra persona directamente involucrada. Employnet mantendrá la queja y la investigación confidenciales en la medida de lo posible. Si Employnet determina que ha habido discriminación o acoso o represalia, entonces tomará acción correctiva o reparadora de acuerdo con la severidad de la ofensa. Así que si es algo no muy pesado, puede ser que no más haya una disciplina verbal. Si es algo pesado, puede ser que es una disciplina escrita o hasta que se despida a la persona. Y también se tomarán etapas como sea necesario para prevenir cualquier discriminación, acoso o represalia en el futuro. Ningún individuo sufrirá ninguna represalia o acción negativa por reportar o hacer una queja o por participar en cualquier investigación de incidentes de discriminación, acoso o represalia o esta clase de conducta percibida. Employnet alienta a todo empleado, asociado provisional y empleado interno a reportar de inmediato cualquier incidente de discriminación, acoso o represalia prohibida por esta póliza para que se puedan resolver quejas rápidamente. Así que vamos a hablar específicamente sobre conducta que es acoso sexual, pero primero quiero hablar un poco sobre las leyes. Hay leyes de California y hay leyes federales. Así que la agencia en California que tiene responsabilidad sobre asuntos de acoso, discriminación y represalia es el Departamento de Justicia en el Empleo y la Vivienda. En inglés se llama Department of Fair Employment and Housing, o por sus siglas DFEH. Y la ley en esta área se llama la Ley de Justicia en el Empleo y la Vivienda, en inglés Fair Employment and Housing Act, o FEHA. Así que si vas en la computadora y buscas en Google DFEH o FEHA, puedes encontrar más información sobre la agencia y sobre la ley. La ley federal es el título 7 de la Ley sobre Derechos Civiles de 1964, y la agencia federal con responsabilidad en esta área es la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, o Equal Employment Opportunity Commission, conocida por sus siglas EEOC. Así que si haces Google sobre EEOC o el título 7, puedes encontrar más información sobre la agencia y la ley. Así que, ¿qué es el acoso sexual ilegal? Aquí tenemos unas fotos de lo que pensamos que es el acoso sexual, y estas fotos sí son situaciones verdaderas de acoso. Cuando estamos hablando de acoso sexual ilegal, es decir, que uno puede traer una demanda, es conducta no invitada, no deseada, dirigida a alguien debido a su sexo. Y cuando estamos hablando de sexo, incluye embarazo y condiciones médicas relacionadas al embarazo. Así que proposiciones sexuales no deseadas, solicitudes para favores sexuales, otra conducta verbal, visual, física
puede ser acoso sexual cuando afecta al empleo del individuo, cuando interfiere de una manera no razonable con el desempeño de trabajo de un individuo, o cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Así que si la conducta es algo que uno siente, no quiero ir al trabajo porque voy a tener que ver a esa persona, o esa persona me está tratando de manera diferente en el empleo y me está perjudicando, y es porque no quiero salir con esa persona. Eso es acoso sexual ilegal. Unos puntos interesantes: podemos tener acoso entre hombres, entre mujeres, de hombres hacia mujeres, de mujeres hacia hombres. La víctima no tiene que ser alguien que está recibiendo pago, puede ser un voluntario. La víctima o puede ser la persona directamente acosada, pero también puede ser personas alrededor del área que están siendo testigos y se sienten incómodos con la conducta. También la víctima puede ser alguien que ha sido despedido o que se ha ido por su propia cuenta o que sigue trabajando. El acosador puede ser el supervisor directo de la víctima, un supervisor que trabaja en otra área, un compañero de trabajo, alguien que no es empleado, como había hablado antes, alguien que es vendedor, un visitante. Un supervisor sí puede ser víctima del acoso, y el deseo sexual no es necesario para que conducta sea acoso sexual. Así que normalmente pensamos alguien está interesado sexualmente en alguien más y por eso hay acoso. Pero a veces hay acoso en que, por ejemplo, digamos que hay una mujer con un cuerpo bonito y y ella se está avanzando en el trabajo, y las otras mujeres dicen, ella se está avanzando porque tiene un cuerpo bonito y a lo mejor está teniendo relaciones con los jefes. Esa es una forma de acoso sexual. No hay deseo sexual, pero es acoso sexual. Ahora, el acoso es ilegal, así que base para una demanda cuando es tan persistente o severo que crean un ambiente de trabajo hostil o resulta en una decisión de empleo desfavorable, como un despido o un cambio de compensación. Pero para ser una violación, un quebrantamiento de las pólizas Employnet, no tiene que llegar a ese nivel. Así que Employnet no tolera el acoso para nada. No dice, bueno, puede pasar una vez o puede pasar 2 veces. No lo tolera. ¿Qué significa severo o persistente? ¿Es algo que solo pasó una vez? ¿Es algo aislado? ¿Es algo continuo? ¿Es difícil evitar la conducta? Así que vamos básicamente balanceando. Si es muy severo, no tiene que pasar tantas veces. Si no es tan severo, todavía puede ser acoso si sigue pasando. Por ejemplo, alguien en el trabajo te invita a salir, tú le dices que no, jamás te invitan de nuevo, eso no es acoso. Pero si todos los días llegas al trabajo y te dicen, ¿quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres ir a cenar? ¿Quieres ir a almorzar? ¿Ya ves cómo molesta eso? Qué necio, ¿verdad? Eso, aunque las palabras no son severas, esa es conducta persistente. ¿Cuáles de estos es severo? A. Decirle a un compañero de trabajo, me gusta tu suéter, tengo uno igualito. B. Preguntarle a un compañero de trabajo, ¿a dónde compraste tu suéter? Me gustaría comprar uno semejante para mi hermano. C. Intentar quitarle el suéter que lleva el compañero de trabajo porque te gusta. D. Decirle a un compañero de trabajo, me encanta tu suéter, ¿se puede lavar a máquina? ¿Qué piensan? La respuesta es C. Intentar quitarle el suéter que lleva el compañero de trabajo porque te gusta. ¿Te imaginas que te gusta tanto el suéter de alguien que intentas quitárselo o alguien intenta hacer eso contigo? Eso es conducta severa.
¿Cuál de estos es persistente? A. Decirle a un compañero de trabajo una vez que te gusta su suéter. B. Decirle a un compañero de trabajo todos los días, cada vez que lo ves, que te gusta su suéter. C. Cuando sea que un compañero de trabajo lleve un suéter que te guste, le dices que te gusta. D. Todos estos son ejemplos de conducta persistente. ¿Qué piensan? Y la respuesta es B. Decirle a un compañero de trabajo todos los días, cada vez que lo ves, que te gusta su suéter. ¿Es esto acoso? Dos empleados cuentan bromas sexuales, hacen comentarios muy detallados sobre cómo sus compañeros de trabajo se ven en su ropa de trabajo. Les dan a sus compañeros de trabajo apodos como tigre, bombón, cariño, sexy. Esta conducta ocurre todos los días. A. La conducta descrita es acoso. B. La conducta solamente es acoso si es llevado a cabo por hombres hacia mujeres. C. La conducta no es acoso si todos se ríen. D. La conducta no es acoso si solamente un empleado se molesta. ¿Qué piensan? La respuesta es A. La conducta descrita es acoso. No importa si son hombres o mujeres que están participando en esta conducta, no importa si es entre hombres o entre mujeres, no importa si los empleados se ríen. Hay muchas razones por las cuales puede ser que se estén riendo. Quizás un supervisor está participando en esta conducta y se quieren quedar bien con esa persona. Y también no importa si esto solamente molesta a uno de los empleados. Si la conducta no es deseada para ese empleado, entonces es acoso para ese empleado. ¿Es el acoso igual a la discriminación? La discriminación es tratamiento desfavorable de un empleado o solicitante para empleo basado en una característica protegida, como las que tenemos enumeradas en las pólizas de Employnet, como sexo, origen nacional, religión, orientación sexual. Las quejas a discriminación normalmente tienen que ver con decisiones administrativas, evaluaciones de desempeño de trabajo, asignaciones de trabajo de turno, reducciones en pago, despidos. Por ejemplo, asignar a las mujeres turnos más tempranos en el día para que no tengan que ir al carro de noche, y solamente los hombres trabajan turnos tardes porque piensan que ellos son fuertes y se pueden defender cuando caminan al carro de noche. Eso es una forma de discriminación basada en eso. Comparado con la discriminación, el acoso normalmente ocurre debido a motivos personales que no tienen nada que ver con el desempeño de trabajo. Así que tanto un empleador como un individuo puede ser considerado responsable por el acoso ilegal, porque hay este motivo personal. Así que un individuo, un compañero de trabajo, un supervisor, puede ser demandado por el acoso ilegal. Pero en el caso de discriminación, como tiene que ver con decisiones administrativas, solamente se puede demandar al empleador. Ejemplos: la discriminación: no vamos a ascender a Lourdes a la posición de supervisora porque las mujeres son demasiado emocionales. Eso es discriminación. Acoso: le dije a Miguel que puede trabajar en el turno que quiera, pero solamente si sale conmigo a cenar. Ese es acoso. Hay dos formas diferentes de acoso. Uno es acoso sexual tipo quid pro quo. Ese es un término latino, y eso es cuando uno recibe un beneficio. Si, por ejemplo, se acuerda a someterse a solicitudes sexuales,
o no recibe un beneficio porque no está de acuerdo con hacer eso. Por ejemplo, Juan es un supervisor y les dice a las empleadas que no les dará sus cheques de pago hasta que le den un beso. Eso es, si haces esto para mí, algo sexual para mí, yo te daré un beneficio de empleo. Eso es acoso sexual tipo quid pro quo. ¿Cuáles de estos es acoso tipo quid pro quo? A. María, la supervisora de Enrique, promete darle una promoción si sale a cenar con ella. B. Alberto, un supervisor, bromea con los empleados diciéndoles que se asegurará de que los que salgan con él recibirán un aumento de sueldo. C. Cuando Silvia se niega a salir con David, un compañero de trabajo, David no le da información que ella necesita para hacer su trabajo. D. Todos estos ejemplos son acoso tipo quid pro quo. ¿Qué piensan? Y la respuesta es D. Todos estos ejemplos son acoso tipo quid pro quo. En el segundo ejemplo, el hecho de que el supervisor está nomás bromeando, eso no significa que no es acoso quid pro quo. Un supervisor no debe de bromear así, y si lo hace, eso es acoso. También esta clase de acoso puede ser entre un supervisor y un empleado, o puede ser entre compañeros de trabajo, como ven en el tercer ejemplo, en que un compañero de trabajo no le da información que otra necesita para hacer su trabajo porque ella no quiso salir con él. La otra clase de acoso es acoso sexual tipo ambiente laboral hostil. Esta clase de acoso ocurre cuando existe lo siguiente: conducta sexual no deseada, que hemos hablado, que interfiere con el desempeño de trabajo de un empleado en una manera que no es razonable y o crea un ambiente laboral intimidante, hostil u ofensivo. ¿Es esto acoso de tipo ambiente laboral hostil? Juan y María trabajan juntos, son compañeros de trabajo, juegan coqueteando entre los dos. A veces lo hacen de una manera un poquito pesada. Ambos están casados con otra persona y saben que solamente están bromeando. A. Esto no es acoso de tipo ambiente laboral hostil para Juan y María porque la conducta es deseada entre ellos. B. Esto podría ser acoso de tipo ambiente laboral hostil para otros empleados quienes observan la conducta y no desean ver dicha conducta. C. Ambas respuestas son correctas. ¿Qué piensan? Y la respuesta es C. Ambas respuestas son correctas. Es cierto que esta conducta entre ellos dos, entre Juan y María, no es acoso porque no es conducta indeseada, es conducta invitada entre los dos. Pero otros que están observando que esto está pasando se pueden sentir incómodos y esto puede ser acoso, puede ser un ambiente laboral hostil para ellos. De repente, Juan se siente incómodo con el coqueteo entre él y María. Le dice a María: ¿sabe qué? Dejemos de hacer esto, no, ya me molesta. Ella no para, ella dice: pero nunca te molestaba antes, y continúa haciendo esto todos los días. A. Esto no es un ambiente laboral hostil para Juan si él fue la persona que comenzó coqueteando con María al principio. B. Esto es un ambiente laboral hostil para Juan, no importa quién comenzó coqueteando con quién. C. Ninguna de estas respuestas es correcta. D. Las respuestas A y B son correctas. ¿Qué piensan? La respuesta correcta es B. Esto es un ambiente laboral hostil para Juan
no importa quién comenzó coqueteando con quién. ¿Es esto acoso de tipo ambiente laboral hostil? Lorenzo invita a todos los empleados a salir con él en una cita. Cuando llega un nuevo empleado, todos saben, Lorenzo le va a invitar a salir en una cita, así que se le advierte a cada nuevo empleado, Lorenzo invita a todos a salir. Si no quieres, nomás le puedes decir que no. La conducta de Lorenzo no es acoso porque trata a todos iguales. B. La conducta de Lorenzo no es acoso porque se les ha advertido a los empleados sobre su conducta. C. La conducta de Lorenzo es acoso. D. Ninguna de las respuestas es correcta. ¿Qué piensan? Y la respuesta es C. La conducta de Lorenzo es acoso. No importa que él hace esto con todos y no importa que se les ha advertido a los empleados. Esto es acoso. Aunque había mencionado al principio que este entrenamiento se enfoca en el acoso sexual, la ley de California prohíbe el acoso basado en ser miembro de varias categorías protegidas. ¿Y qué es una categoría protegida? Pues ya hemos visto esas categorías en la póliza de employment que enumera todas las categorías protegidas. Esas son las categorías protegidas bajo la ley de California. Por ejemplo, Marta va al cine, ve a Rogelio y Benjamín, que son compañeros de trabajo. Se da cuenta de que son una pareja, ella no sabía eso. Cuando los ve en el trabajo el siguiente día, les hace preguntas sobre su relación, por qué no se interesan en las mujeres, y les hace preguntas sobre su relación sexual. Y entonces cada vez que los ve, les dice que deben de salir con ella para que puedan ver lo que están perdiendo. No hay ningún problema con la conducta. Marta solamente está siendo amistosa. B. No hay ningún problema con la conducta. Rogelio y Benjamín pueden nomás decirle a Marta que no quieren salir con ella. C. La conducta es acoso basado en orientación sexual. D. Ninguna de las respuestas es correcta. ¿Qué piensan? Y la respuesta correcta es C. La conducta es acoso basado en orientación sexual. Otro ejemplo. Geraldine habla inglés perfectamente, fácil de entender, pero tiene acento. Cada vez que Geraldina les dice algo a los otros empleados, ellos dicen, ¿qué? Habla inglés, no te entiendo. La conducta es acoso basado en origen nacional. B. La conducta está bien si los empleados no entienden a Geraldina. C. El hacer comentarios sobre el acento de un empleado no es acoso. D. Ninguna de las respuestas es correcta. ¿Qué piensan? Y la respuesta correcta es A. La conducta es acoso basado en origen nacional. Específicamente bajo la ley de California, el acento es algo protegido bajo la categoría protegida de origen nacional. ¿Quién puede tener una reclamación para acoso o discriminación? Así pues, claro que si eres miembro de una categoría protegida, estás protegida. Puedes traer una reclamación si sufres de acoso o discriminación por ser miembro de esa categoría protegida. Pero también personas percibidas como miembros de una categoría protegida están protegidos del acoso y de la discriminación. Así que si alguien te percibe como de un origen nacional que no eres y te tratan de manera diferente, te acosan por lo que ellos perciben que es su origen nacional, estás protegido. Personas quienes asocien con alguien quien es miembro de una categoría protegida, esas personas están protegidas también.
Así que si tienes a un compañero de trabajo que ustedes comen juntos, son amigos y tratan a esa persona de una manera diferente debido al origen nacional tuyo, esa persona está protegida también. También personas quienes asocien con alguien percibido como miembro de una categoría protegida están protegidos están protegidas del acoso y de la discriminación. ¿Y quién más recibe protección bajo las leyes de California? Voluntarios, aprendices no pagados y contratistas independientes. Como vieron en la póliza de Employment, empleados están protegidos basado en su identidad de género y su expresión de género. Y quiero hablar más sobre eso. Primero, ¿qué es la identidad de género? Ese es el género con cual la persona identifica, no importa el género que se le asignó cuando nació la persona. Expresión de género es que la persona se quiere expresar por su apariencia, por su conducta, de una manera consistente con la identidad de género con la cual identifica. Comenzando el 1 de julio de 2017, la ley de California extendió sus protecciones existentes en contra de la discriminación a base de identidad y expresión de género, dando nuevas protecciones a individuos quienes identifican como transgénero, incluyendo los que están en transición, los que han pasado por una transición o los que se perciben que están en transición. ¿Y qué queremos decir con en transición? Es una definición muy amplia, así que no tiene que ser solamente que una persona, por ejemplo, esté recibiendo tratamiento de hormonas o está pasando por una cirugía médica para hacer cambios que corresponden con con su identidad de género. Puede ser algo como que quiere cambiar su nombre a un nombre que es más consistente con su identidad de género. Quiere usar un pronombre que corresponde con su identidad de género. Quiere cambiar el cuarto de baño que usa. Si hay equipos de deporte en el trabajo y son uno de hombres, otra de mujeres, quiere estar en el equipo que corresponda con su identidad de género. Así que sobre el uso del cuarto de baño, los empleadores en California tienen que permitir que empleados usen el cuarto de baño que corresponda con la identidad de género o expresión de género del empleado, no importa el sexo que se le asignó cuando nació. Unos empleadores tienen un baño para damas, otro para caballeros y otro neutral, pero bajo las leyes de California no se puede forzar a una persona a usar el cuarto de baño neutral. Si dice yo identifico con tal y tal género y quiero usar ese cuarto de baño, el empleador lo tiene que permitir. También si un empleado dice que quiere que le identifiquen con otro nombre o pronombre que corresponde con su identidad de género, el empleador lo tiene que hacer. Así que un empleado puede decir, ustedes se refieren a mí como él, pero yo quiero que me refieran como ella o como ellos. El empleador tiene que cumplir. Los empleadores también no pueden imponer normas de apariencia física o aseo, ni tampoco normas sobre la manera de vestirse que no sean consistentes con la identidad o expresión de género de un empleado, a menos que el empleador pueda cumplir con el umbral muy alto de poder demostrar una necesidad de negocio. Así que no puede decir todos los hombres tienen que llevar corbata, todas las mujeres tienen que llevar falda. No pueden hacer eso. Un empleador tampoco puede preguntar sobre ni requerir documentación o pruebas tocante al sexo, género, identidad de género o expresión de género de alguien como una condición de empleo.
Así que también si un empleado dice yo quiero usar el cuarto de baño que corresponda con mi identidad de género, el empleador no puede decir, bueno, yo quiero ver documentación que confirma su identidad de género. Eso es contra la ley en California. Ok, unos ejemplos. Octavio se presentó como un hombre cuando aplicó para empleo. Lo contrataron y entonces le informó a Recursos Humanos que estaba en transición de ser mujer a ser hombre. Octavio preguntó si podía usar el cuarto de baño para caballeros. El empleador le dijo que tendría que tener cirugía para cambiar de sexo antes de comenzar su empleo y entonces, cuando empezara el trabajo, podría usar el cuarto de baño para caballeros. ¿Qué piensan? La conducta es discriminación basada en identidad de género porque el empleador tenía que permitir que Octavio usara el cuarto de baño que corresponde con su identidad de género. B. La conducta es discriminación basada en identidad de género porque el empleador demoró el comienzo de empleo de Octavio basado en su identidad de género. C. La conducta es discriminación basada en identidad de género porque el empleador requirió que Octavio tuviera cirugía para cambiar de sexo antes de que podía comenzar el empleo. D. Todas las respuestas susodichas son correctas. ¿Qué piensan? Dice con, pero debería de decir son correctas. La respuesta D es correcta. Esto sí es discriminación basada en identidad de género. No podían requerir que no lo podían prohibir usar el cuarto de baño para hombres, no podían demorar el comienzo de su empleo, no podían requerir que pasara por cirugía. Otro ejemplo. Danilo se identifica como mujer. Se viste en una falda, usa tacones altos y le ha dicho a su empleador que quiere que todos lo llamen Carolina y que se refieran a él como ella. Los compañeros de trabajo siguen usando el nombre Danilo y pronombres masculinos y se ríen cuando pasa vestido de mujer. ¿Qué piensan? La conducta es acoso basado en expresión de género. La conducta no es acoso porque los compañeros de trabajo piensan que Danilo se ve chistoso vestido en una falda y tacones altos. C. Bajo la póliza de employment, los compañeros de trabajo pueden ser sujetos a la disciplina por acoso. D. Las respuestas A y C son correctas. ¿Qué piensan? Así que la respuesta correcta es D. Las respuestas A y C son correctas. Esto es acoso basado en expresión de género y los compañeros de trabajo pueden ser disciplinados por acoso bajo la póliza de employment. Así que la conducta de acoso puede ser verbal, física o visual. Acoso verbal. Esto incluye hacer o usar comentarios, apodos, ofensas y bromas que desprecian a personas, abuso verbal, sexual, comentarios sobre el cuerpo, la apariencia de un compañero de trabajo, obscenidades, preguntas sobre la vida sexual de una persona. Ejemplos: buenos días, dulzura. Qué cansado estoy. Pasé una noche muy, pero muy larga con mi novia, ¿me entiendes? Estoy tan entusiasmado sobre la excursión a la playa que la oficina está patrocinando. Ya te estoy imaginando en traje de baño. Así que todos esos son acoso sexual verbal. Acoso físico. Acoso físico incluye tocar a una persona que no lo desea, masajes, abrazos, pellizcar, pararse demasiado cerca de alguien, estar allí encima de alguien mientras están trabajando cuando no hay una razón para hacerlo, agarrar partes íntimas, obstruir que alguien pueda pasar. Todos esos son ejemplos de acoso físico.
Un ejemplo, a Laura le encanta abrazar a todo mundo. Abraza a compañeros de trabajo para felicitarlos, consolarlos y a veces nomás para decir hola. A Lucía no le gusta abrazar y no le gusta que la toquen. Por eso Laura la abraza todavía más para convencerle que los abrazos son buenos. Lucía le dice, por favor no me abrace, y Laura le dice, lo siento, a mí me gusta abrazar a la gente, tengo que abrazar a todos. Esta es conducta indeseada para Lucía. No desea que la abracen y la conducta es acoso físico. Una nota. Si estás pensando en abrazar a alguien para felicitarlos, para consolarlos, pídale permiso primero. Está bien si te doy un abrazo, ¿ok? Acoso visual. Ejemplos incluyen mirar lascivamente a alguien, gestos obscenos o sexuales, tarjetas, calendarios sexuales, un salvapantallas que tiene palabras obscenas, una imagen vulgar. Pero lo que estamos viendo más que nada es en los celulares. Uno puede mandar un correo electrónico, un texto, un video, un YouTube, lo que sea, con contenido sexual. Y aquí tenemos un ejemplo de acoso visual. Alicia es la supervisora de Tomás. Tomás le dice, yo antes era artista de tatuaje. Y Alicia le dice, yo tengo muchos tatuajes. Tomás entonces empieza a recibir textos de Alicia con fotos de sus tatuajes. Los tatuajes en sí no son ofensivos, pero están en partes íntimas del cuerpo de Alicia. Como pueden ver de la cara de Tomás, esto no es conducta deseada para él y esto es acoso visual. Y aquí tenemos una prueba. ¿Cuáles de estos son acoso sexual verbal? A. Te ves radiante. ¿Alguien tuvo sexo anoche? B. En esos pantalones puedo ver muy bien que has perdido peso. C. Me encanta cuando llevas sandalias. Tienes dedos del pie tan sexy. D. Todas estas respuestas son ejemplos de acoso sexual verbal. ¿Qué piensan? La respuesta es D. Todas estas respuestas son ejemplos de acoso sexual verbal. Así que hablar sobre la vida sexual de uno mismo o de alguien más, eso es acoso. Fijarse demasiado en el cuerpo de alguien y hacer comentarios sobre el cuerpo de alguien, eso es acoso. Hacer comentarios sobre partes del cuerpo de alguien, fijarse demasiado aquí en los dedos del pie de alguien, eso es acoso. ¿Cuáles de estos son acoso sexual físico? A. Poner tu brazo en el hombro de un compañero de trabajo sentado a tu lado. B. Quitarle comida de alrededor de la boca de otro empleado. C. Agarrar las nalgas de un compañero de trabajo porque agarró las tuyas primero. D. Todas estas respuestas son ejemplos de acoso sexual físico. Y la respuesta es D. Todas estas respuestas son ejemplos de acoso sexual físico. Así que el primero, tocando a alguien, estar demasiado cerca de esa persona, eso es acoso. Quitarle comida de alrededor de la boca de otro empleado, uno le puede decir, ¿sabes qué? Es una comida ahí al lado de la boca para que el empleado mismo se lo quite. Y el hecho de que alguien te haya agarrado las nalgas no significa que puedes hacer lo mismo a esa persona. Es algo que si eso pasa, lo debes reportar a Employnet. ¿Cuáles de estos son acoso sexual visual? Enviar un video de YouTube con contenido sexual a un compañero de trabajo. B. Enseñar una tarjeta de cumpleaños con contenidos pornográficos a tus compañeros de trabajo. C. Mandar un texto a un compañero de trabajo todos los días que dice buenos días, sexy. D. Todas estas respuestas son ejemplos de acoso sexual visual. ¿Qué piensa?
La respuesta es D. Todos estos son ejemplos de acoso sexual visual. Mandar algo que tiene contenido sexual, eso es acoso. Si recibes una tarjeta de cumpleaños con contenidos pornográficos que encuentras chistoso, eso no es algo que debes de traer al trabajo. Y mandar un texto todos los días que dice buenos días sexy, primero, eso es conducta persistente, está pasando todos los días, y el consejo que yo doy es que deben de usar los nombres de los compañeros de trabajo, no dar un nombre basado en la apariencia de la persona. ¿Y cuándo y a dónde se prohíbe el acoso? Ya vimos un ejemplo al principio de esta presentación. En ciertas circunstancias, conducta ofensiva que ocurre fuera del lugar de trabajo cuando empleados no están trabajando puede ser acoso sexual relacionado al trabajo. Un grupo de empleados sale a bailar después del trabajo. María invita a Jorge a bailar, ellos son compañeros de trabajo, y ya que están bailando, ella le dice: estoy obsesionada contigo. Yo sé que te encantan comer las enchiladas suizas, que tu equipo de fútbol favorito es los Tigres, que tu perro se llama Tigre y sé la calle en que vives, y la verdad es que casi nunca han platicado, casi no se conocen. Jorge, claro, se siente muy incómodo. ¿Qué debe de hacer Jorge? A. Manejar la situación él mismo porque está ocurriendo fuera del trabajo. B. Reportar esto al director de recursos humanos de Employnet o a un representante de Employnet o al supervisor del cliente en el local de trabajo. ¿Qué piensan? La respuesta es B. Reportar esto al director de recursos humanos de Employnet o a un representante de Employnet o al supervisor del cliente. Así que no importa que esto está pasando fuera del trabajo, esto es algo que tiene que ver con un compañero de trabajo. Este empleado va a ver a ese empleado en el trabajo, se va a sentir incómodo, así que es algo que se debe de reportar. ¿Y qué sobre las comunicaciones en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y cosas así? Juanita y David trabajan juntos. Juanita manda una invitación a David para ser amigos en Facebook y David acepta. Entonces ella ve que ha cambiado su foto de perfil en Facebook a una foto de él en un traje de baño muy revelador. Y David le manda un mensaje a Juanita diciendo: ¿sabes qué? Cambié la foto especialmente para ti. Entonces empieza a usar el mensajero de Facebook para mandarle fotos de él sin camisa. ¿Qué debe de hacer Juanita? A. Reportar esto al director de recursos humanos de Employnet o a un representante de Employnet o al supervisor del cliente en el local del trabajo, incluso enseñando las fotos y los mensajes. O B. Manejar el asunto ella misma porque la conducta está ocurriendo fuera del trabajo en Facebook. ¿Qué piensan? Y la respuesta es A. Reportar esto al director de recursos humanos de Employnet o a un representante de Employnet o al supervisor del cliente en el local de trabajo, incluso enseñando las fotos y los mensajes. Otra vez, no importa que esto está pasando fuera del trabajo, aquí en Facebook estos empleados se van a ver, Juanita se va a sentir incómoda y debe de reportar esto. Represalias. Ya hemos discutido que la póliza de Employnet prohíbe que se tomen represalias en contra de personas que se han quejado sobre el acoso o la discriminación o que han participado en una investigación. ¿Qué significa tomar represalias?
Cuando un empleador toma una acción negativa en contra de un individuo porque ha participado en una actividad protegida, es decir, se quejó de acoso, que fue víctima directa o vio algo que pasó o participó en una investigación, eso es tomar represalias. Ejemplos incluyen negarle a un empleado los beneficios de empleo, un despido, disciplina, reducir el pago, cambio de horario, cambio de posición, mala evaluación. Todos esos son ejemplos de represalia. La ley y la póliza de employment prohíben que un empleador tome represalias en contra de un empleado por haber reportado o por haberse quejado de cualquier incidente de discriminación, acoso o represalias o por haber participado en una investigación. La responsabilidad individual por el acoso. ¿Es que un individuo puede ser responsable por el acoso? Sí, esto es algo que ya he mencionado. Los tribunales de California han decidido que los empleados individuales pueden ser legalmente responsables por el acoso sexual, tanto supervisores como empleados que no son supervisores. Así que uno puede ser demandado como un individuo, compañero de trabajo, supervisor, si ha acosado a otro empleado. La intimidación. Como vieron en la póliza de employment, se prohíbe lo que se llama la conducta abusiva. Esta es intimidación. Cuando esta es conducta con malicia que una persona razonable encontraría hostil, ofensiva y no relacionada a los intereses legítimos de negocio del empleador. Esto es cuando alguien está actuando para dañarle, para perjudicarle. Puede ser abuso verbal repetido, puede ser intimidar a alguien, amenazar, humillar, puede ser socavar el desempeño de trabajo de una persona. Solamente un acto no es conducta abusiva a menos que sea especialmente severo y atroz. Y como pueden ver, esto es semejante al acoso, pero el acoso se basa en una categoría protegida. La conducta abusiva no. No hay que tolerar la conducta abusiva. Esto es otra cosa que deben de reportar según la póliza de employment al director de recursos humanos o a un supervisor o de employment o del cliente. ¿Cuáles de los siguientes son conducta abusiva? A. Dos compañeros de trabajo se están gritando y una le dice al otro, eres un imbécil. B. Varios empleados chismean que una empleada está teniendo relaciones con otras empleadas. C. Un empleado llega al trabajo tarde y el jefe le dice, ¿es que eres tan estúpido que no sabes cómo leer un reloj? O D. Todas estas respuestas son ejemplos de la conducta abusiva. La respuesta es D. Todas estas respuestas son ejemplos de la conducta abusiva. En el primer ejemplo es siendo abusivo, un abuso verbal, llamarle a alguien un imbécil. En el segundo, chismeando que alguien está teniendo relaciones sexuales con otros empleados. Eso es para dañar a la persona, arruinar su reputación. Y el tercero, hay una falta de respeto. Un supervisor le puede decir a un empleado, ¿sabes qué? Tienes que llegar al trabajo a la hora, tienes que ser puntual, pero llamarle estúpido, decir que no sabe cómo leer un reloj, eso es abusivo. Ahora, una cosa interesante sobre la conducta abusiva es que no viola a ninguna ley, así que no es una base para una demanda. Pero la póliza de employment prohíbe la conducta abusiva o la intimidación. Así que uno puede ser disciplinado, hasta puede ser despedido por conducta abusiva. Ahora también les quiero hablar sobre adaptaciones razonables para empleados incapacitados. La ley de California
que había mencionado, la FEA, y la ley federal en este instante se llama la Ley Federal para Estadounidenses con Incapacidades o Americans with Disabilities Act, también conocido por sus siglos ADA, prohíben la discriminación basada en la incapacidad física o mental de un empleado o su condición médica. La FEA y la ADA requieren que un empleador provea adaptaciones razonables a individuos con incapacidades para permitirles llevar a cabo las funciones esenciales del trabajo, a menos que crearía una dificultad indebida para el empleador. Las pólizas Employnet hablan sobre esto. Si ven la póliza sobre igualdad de oportunidad en el empleo, dice que para cumplir con las leyes que apliquen asegurando oportunidades iguales de empleo para individuos calificados con una incapacidad, Employnet hará adaptaciones razonables para las limitaciones físicas o mentales conocidas de un individuo con una incapacidad de otra manera calificado, a menos que hacerlo resultaría en una dificultad indebida. Así que Employnet tiene que saber que existen estas limitaciones físicas o mentales para poder tomar acción, y también el individuo tiene que ser calificado para hacer el trabajo. Cualquier solicitante para empleo o empleado que requiera una adaptación para poder llevar a cabo las funciones esenciales del trabajo debe de comunicarse con el director de Recursos Humanos Employnet y pedir dicha adaptación. El cliente, Employnet Inc., y el solicitante para empleo o el empleado participarán en un proceso interactivo para identificar y evaluar posibles adaptaciones. Si se identifica una adaptación que es razonable y no impondría una dificultad indebida, Employnet Inc. y el cliente harán la adaptación. Ahora vamos a hablar sobre la ley de California. Bajo la ley de California, un empleador debe proveer una adaptación razonable para solicitantes y empleados calificados quienes, debido a su incapacidad, no pueden llevar a cabo las funciones esenciales de su trabajo, a menos que proveer la adaptación resultaría en una dificultad indebida para el empleador. Participar en un proceso interactivo oportuno y en buena fe con solicitantes o empleados que necesiten una adaptación razonable, y se prohíben la discriminación, el acoso y la represalia en contra de empleados con incapacidades. Así que, ¿qué debes hacer si tienes una incapacidad y necesitas una adaptación razonable? Debes de comunicarte con el director de Recursos Humanos de Employnet en uno de los siguientes números de teléfono: el 866-527-HIRE, así que es HIRE, o 408-320-0676. Entonces, debe de explicar que debido a una incapacidad que tienes, estás teniendo dificultades llevando a cabo todas las funciones de tu trabajo. No debes de revelar los detalles de tu condición médica. Eso es algo privado y confidencial para ti, y Employnet no te va a preguntar eso. Lo que ellos quieren saber son las restricciones que necesitas o que aplican en el trabajo tuyo. Entonces, Employnet participará en un proceso interactivo contigo. ¿Qué es un proceso interactivo? Lo hemos mencionado en la póliza, lo hemos mencionado en la ley. Básicamente es la comunicación, comunicando el uno con el otro. Employnet y tú explorarán si necesitas una adaptación razonable para tu incapacidad para poder llevar a cabo las funciones esenciales de tu trabajo, y si es así, cómo se puede proveer una adaptación razonable. Employnet te pedirá una certificación médica que enumere cualesquier restricción laboral. Usted
o tú debes de cooperar con Employnet en este proceso interactivo, porque así continúa la comunicación. Ambos lados se tienen que comunicar. ¿Y qué es una adaptación razonable? Puede ser muchas cosas. Unos ejemplos incluyen ajustes al sitio donde estás trabajando, ajustes a tu horario de trabajo, mover el área donde estás trabajando, reasignarte a una posición disponible y vacante para la cual estás calificado y puedes llevar a cabo los deberes del trabajo con o sin adaptaciones razonables. O también puede ser una ausencia con permiso. Ahora, aunque le puedes informar a Employnet de la adaptación que te gustaría tener, no se le requiere a Employnet proveerte con la adaptación que prefieres. Así que puedes decirle a Employnet, yo quiero tal y tal adaptación, pero si hay otra adaptación razonable que resultaría mejor para Employnet, ellos pueden darte esa adaptación en vez de la que prefieres. ¿Qué son ejemplos de adaptaciones que no son razonables? No se le requiere a los empleadores eliminar una función esencial de una posición. No se les requiere a los empleadores crear una nueva posición. No se les requiere contratar a otro empleado como una adaptación para ayudar al empleado con la incapacidad. Y no se les requiere a los empleadores desplazar o despedir a otro empleado como una adaptación razonable. No se le requiere a un empleador proveer una adaptación razonable si le causaría dificultad indebida al empleador. Por ejemplo, no se le requiere a un empleador proveer una adaptación demasiado cara o que tendría un impacto importante en los otros empleados. Aquí tenemos un ejemplo. Lola tiene problemas crónicos de espalda y durante el fin de semana empieza a tener un dolor. En su trabajo a veces tiene que levantar hasta 20 libras. Cuando va al trabajo el lunes se da cuenta de que no puede levantar 20 libras. Llama al director de recursos humanos y explica la situación. El director de recursos humanos le pide a Lola que obtenga una certificación médica de su médico sobre cualesquier restricciones ella necesita para seguir trabajando, pero que no revele su condición médica. Lola obtiene una nota de su médico que dice que ella no puede levantar más de 5 libras por 2 meses. Entonces, Lola sugiere que Employnet contrate a alguien más para los 2 meses para manejar los deberes en que hay que levantar más de 5 libras. ¿Es eso una adaptación razonable? ¿Qué creen? Eso no sería una adaptación razonable. Como había mencionado, una adaptación razonable no es contratar a alguien más para ayudar a la persona con la incapacidad. ¿Cuáles serían adaptaciones razonables? Por ejemplo, poner a Leila en otra posición o poner a Lola en otra posición que esté disponible para la cual esté calificada en que no tenga que levantar más de 5 libras. Esa sería una adaptación. Otra, ajustar a los deberes del trabajo de Lola para que no tenga que levantar más de 5 libras por 2 meses. O permitir que ella se ausente con permiso por 2 meses. Estas solamente son algunas de las posibles adaptaciones. Employnet evalúa cada situación basada en los hechos específicos. Ahora tenemos un examen final. ¿Cierto o falso? Solamente debes reportar a Employnet conducta que sabes con seguridad es acoso ilegal. Eso es falso. Si sientes que algo es indeseado, si no te sientes cómodo, debes reportar eso a Employnet para que ellos puedan hacer una investigación. No tienes que saber con seguridad que es acoso ilegal. 2. Debes reportar a Employnet cuando un supervisor o un compañero de trabajo te acose. Cierto. Si te sientes acosado, según la póliza de Employnet,
tienes que reportarlo para que ellos puedan remediar la situación. 3. El acoso ilegal se limita al acoso sexual. Falso. Como vieron en la póliza de la compañía y en la discusión de la ley, el acoso ilegal se puede basar en todas esas categorías protegidas como origen nacional, raza, incapacidad, una lista muy larga. Para ser ilegal, el acoso tiene que ser severo o persistente. Cierto. Recuerda que hablamos sobre si algo es severo o si es persistente, si es algo que es muy malo que solo pasa unas pocas veces o algo no tan malo que sigue pasando. Eso es lo que se necesita para tener una reclamación en la corte. 5. El acoso no tiene que ser severo o persistente para violar la póliza de employment. Cierto. Tiene que ser severo o persistente para poder traer una reclamación legal, pero employment no tolera el acoso. Así que no tiene que ser ni severo ni persistente para violar la póliza de employment. 6. La ley prohíbe tomar represalias en contra de empleados quienes reporten alegaciones de acoso. La respuesta es cierto. Tanto la póliza de employment como la ley prohíbe que se tome represalias. 7. Employment te tiene que proteger si una tercera parte, como el empleado de un cliente o un vendedor, te acosa. Cierto. Como dijimos en el primer ejemplo o el segundo ejemplo que yo les di, si una tercera parte te está acusando, tienes protecciones o employment te tiene que proteger y es algo que debes de reportar. 8. Si lo pides, tu queja sobre acoso se puede mantener entre tú y el supervisor al cual la reportaste. Falso. Una queja se mantendrá lo más confidencial posible, pero el supervisor tiene que reportar eso para que se pueda investigar. 9. Aunque la intimidación no es ilegal, employment la prohíbe en el lugar de trabajo. Cierto. La intimidación no es ilegal, pero la póliza de employment prohíbe la intimidación en el trabajo. 10. Un empleador tiene que permitir que un empleado use el cuarto de baño que corresponda con su identidad de género. Cierto, y el empleador no puede pedir documentación que confirme la identidad de género del empleado. 11. Un empleado puede ser individualmente responsable por el acoso sexual. Cierto. Debido a que hay un motivo personal cuando hay acoso, las cortes mantienen que un individuo puede ser legalmente responsable por el acoso sexual, no importa si es supervisor o compañero de trabajo. 12. Si tienes una incapacidad y necesitas una adaptación para hacer tu trabajo, debes de comunicarte con el director de Recursos Humanos de Employment. Cierto, como vieron en la póliza de Employment, se deben de comunicar con el director de Recursos Humanos si tienen esa necesidad. Ya casi terminamos. 13. Ya que hayas pedido una adaptación, Employment y tú tienen que participar en un proceso interactivo. Cierto. Ustedes se tienen que comunicar para ver qué adaptación razonable se puede hacer. 14. Employment te tiene que dar la adaptación razonable que prefieres. Falso. Tú puedes decir lo que preferirías, pero Employment no está obligado a darte la adaptación razonable que tú prefieres. Si hay algo más
que sería mejor para la compañía. 15. No se le requiere a Employnet crear una nueva posición para un individuo con una incapacidad quien necesita una adaptación. Cierto, la ley no requiere que un empleador crea una nueva posición para acomodar a un empleado con una incapacidad. Y aquí tienen las respuestas marcadas en rojo para su conveniencia. Y aquí las respuestas a 4, 5 y 6. Las respuestas a 7, 8 y 9. Las respuestas a 10, 11 y 12. Y las respuestas a las últimas preguntas, 13, 14 y 15. Así que éxito, me imagino que todos tuvieron las respuestas correctas. Así que algo más, si tienes preguntas, puedes llamar al director de Recursos Humanos de Employnet en el 866-527-HIRE o 408-320-0676 o mandar un correo electrónico a la dirección electrónica indicada, o me puedes llamar a mí, Sherilyn Payne, en el 831-373-1241 o mandarme un correo electrónico en la dirección indicada. Muchas gracias por su atención y ojalá que esto ha sido un entrenamiento que te ha ayudado.